Bueno, ahí deberíamos estar. eh, eh, Listo, ahí estamos. Bueno, espero que hayan pasado una linda semana del estudiante, que hayan podido descansar eh, y también avanzar en lo que quedaba pendiente. ¿Cómo se escucha el nivel de audio? ¿Está bien o debería aumentarlo, a subirlo? Yo escucho bien. Profe, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, me gustaría comenzar esta clase comentándoles sobre la situación que tenemos los docentes universitarios. Eh, Tiene que ver con nuestra situación de trabajo, y nuestro trabajo tiene que ver con garantizar un derecho, que es el derecho a la educación superior. Es decir, poder hacer carreras universitarias eh, como un derecho, ¿no? No es que se debe a quien se merece o quien no se merece acceder a la universidad. La ley de educación superior establece, de acuerdo también a tratados internacionales, que la educación superior es un derecho eh, básico que el Estado debe garantizar. Entonces, si el Estado debe garantizar el derecho a la educación superior, también debe garantizar los derechos laborales de quienes garantizamos ese derecho, de quienes eh, damos la posibilidad que ese derecho ocurra en la práctica. Y en este momento estamos con una situación complicada. ¿Y por qué estamos con una situación complicada? Bueno, hay aspectos que tienen que ver con la situación particular de la pandemia, y hay otros aspectos que venimos de hace tiempo perdiendo derechos como trabajadores. En primer lugar, y quizás la cuestión más evidente en reclamos de condiciones de trabajo, tiene que ver con la cuestión salarial. Hoy estamos con un salario que en muchos casos está por debajo de la línea de pobreza, aun cuando tengamos cargos de dedicación exclusiva. Entonces eso no debería ser posible. Y venimos de 4 años en los cuales la educación pública, y en particular la universidad, sufrió recortes presupuestarios muy grandes y que impactaron directamente en nuestro salario. De hecho, en los últimos 4 años perdimos el 30% del poder adquisitivo, el salario de los docentes universitarios. Entonces, un primer reclamo es que se active la paritaria de nuestro sector con el Ministerio de Educación de la Nación para tener una recomposición salarial por encima de la inflación y recuperar en varios años, quizás, esta pérdida del poder adquisitivo que tuvimos durante el gobierno anterior. Eso sería como la cuestión más básica, ¿no? Y una cuestión también muy importante es tener en cuenta cómo nuestro salario eh, sustenta la obra social de la obra social DASPU, que es nuestra obra social, y como el aporte que hacemos a nuestra obra social depende de nuestro salario, porque es un porcentaje de nuestro salario. Si los salarios crecen por debajo de la inflación, eso es una cosa, pero los costos de la atención médica, medicamentos, etcétera, tratamientos médicos, eh, aumentan con la inflación y muchas veces por encima de la inflación. Entonces, la situación en la que estamos es que tenemos una obra social con muchas dificultades, donde no se están cubriendo muchas atenciones urgentes y
tampoco se están atendiendo tratamientos crónicos, por lo tanto es grave. Y ahí entra otro actor, ¿no? Antes mencioné el Ministerio de Educación de la Nación, que es quien nos debe, con quien debemos llegar a un acuerdo salarial, y ahora estoy mencionando la obra social que depende del rectorado. Y también el rectorado es el responsable, como empleador directo de los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de garantizar nuestras condiciones de trabajo. Y en particular en esta situación de pandemia, hay cosas que tienen que cumplir el empleador para que nosotros podamos mantener la calidad de la educación universitaria. En primer lugar, nos tienen que permitir acceder a equipamiento adecuado. Hay muchos docentes que o no tienen computadora o tienen que compartir la computadora. Quizás ustedes están en la misma situación, que tienen que compartir la computadora con sus padres, con sus madres, con hermanes, para completar eh, los prácticos, para estudiar. Entonces, esa situación la deberían cubrir los empleadores. Hay muchos docentes que tenían computadoras y se les estropearon porque las venimos usando más de lo habitual. Entonces, todas esas cosas debería cubrirlas el rectorado. La Universidad Nacional de Córdoba debería garantizar que tenemos equipamiento adecuado. Ni hablar de las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sentado en una silla que no es una silla ergonómica, tengo que estar en un ambiente eh, que es el ambiente de comer habitualmente. Digamos, es una situación común, ¿no? Y sin embargo estoy garantizando el derecho a la educación pública porque estoy comprometido con la educación pública, porque me gusta. Pero son todas situaciones anómalas en las cuales el empleador debería eh, destinar parte de sus recursos. Eh, y por otro lado, el último punto es que el empleador, esto surgió al comienzo de cuando se decretó por primera vez el ASPO, el aislamiento social. eh, Se estableció eh, que todos los trabajadores tenían derecho a, si tenían niñes a cargo, por ejemplo, a decir, yo no puedo seguir trabajando, eh, pero porque me tengo que encargar de mis niñes. Y sin embargo, las universidades nacionales quedamos en una especie de limbo donde esa normativa no se aplica y tampoco ni el Ministerio de Educación ni la Universidad Nacional de Córdoba decretó una medida similar. Entonces ahora hay un montón de gente, de docentes, que están sobrepasadas de trabajo. Por supuesto, las tareas de cuidados es algo que sabemos que recaen en su mayoría en las mujeres. Eh, por lo tanto, son sobre todo las mujeres las que están realizando esas tareas de cuidado, lo que se llaman también trabajo reproductivo, porque no es un trabajo productivo que se ve, ¿no? Pero para que los hombres puedan hacer ese trabajo productivo, por el cual ganan más salario que las mujeres se encargan de un montón de tareas de cuidado, de trabajo reproductivo. Eh, por lo tanto, estamos generando una brecha de género más grande aún. Digo, en este momento de pandemia, la cuestión de género es particularmente delicada
y la universidad debería prestar atención a eso. Bueno, esos son como los puntos básicos eh, de nuestra situación particular. Y si ustedes quieren opinar sobre esto, estoy viendo en el chat que les parece bien que estemos hablando de esto. Les agradezco el apoyo. Para nosotros, como trabajadores, es importantísimo que ustedes nos den su apoyo, que conversen en sus casas con sus amigues de la situación. Y algo que es muy importante es que tengamos en cuenta que nuestra gran mayoría, ustedes, nosotros, vamos a ser trabajadores en relación de dependencia, y entonces es muy importante que nos pensemos como trabajadores. Em, bueno, muchas gracias. Ahora, como en principio no va a haber movilizaciones inmediatamente por obviamente la situación de aislamiento, es delicado hacer movilizaciones. Desde nuestra facultad hemos propuesto al gremio hacer una movilización de lo que se llaman cuerpos orgánicos del gremio, es decir, la junta del gremio, el secretario general, la secretaria gremial y otros secretarios, y el cuerpo de delegados, que somos aproximadamente 70 personas. Entonces, la idea sería ir al rectorado, convocar a los medios a los medios de comunicación para que se conozca nuestro reclamo. ¿Y cómo se puede ayudar con esto? Que si ustedes pueden, eh, por ejemplo, seguir a ver si lo puedo mostrar. Todavía no está definido cuándo va a ser eso, lo hemos propuesto, hay que consensuarlo, así que ya les comentaremos. Eh, una buena forma de hacerlo es si quieren entrar a las redes o quieren seguir al gremio y me gustear las publicaciones que tenemos sobre eso. Eh, entonces, acá está, a ver si encuentro la de... no. Bueno, pueden entrar al Facebook. eh, Acá comparto el link en el chat y pueden seguir ahí y buscar las redes del gremio. Eh, Desde ya les agradezco el apoyo que nos den. Eh, y no sé si Selena, si querés mencionar qué talleres estás pensando. Bueno, podemos intentar hacer alguna charla. No sé si vieron en Zulip que una compañera, Karen, propuso hacer como un encuentro de estudiantes, y tal vez puedo proponer hacer una charla sobre, desde la perspectiva más gremial docente. Este, bueno, de vuelta, muchas gracias y todo el apoyo que nos puedan dar en las redes es importantísimo. Sí, desde la red que tengan. El gremio tiene Instagram, Facebook, Twitter, así que pueden seguir al gremio desde esas páginas y expresar su apoyo a través de esos medios, y así ustedes también van a ayudar a que se conozca nuestra situación. Bueno, el otro aviso que tengo para hacerles, que quizás ya lo saben porque
creo que en álgebra ya se los comentaron, es que van a cambiar las formas de dar clases y nos quedamos sin la posibilidad de que haya más de 100 personas, en este momento hay 104, simultáneamente en una sala. Si pensamos en digo, cómo todo está relacionado con todo, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba desde un primer momento quiso mantener, cueste lo que cueste prácticamente, cargándonos a los docentes de trabajo, el dictado de clases sin tomarse un tiempito para decir, lo vamos a hacer de esta manera. Me parece que la inmensa mayoría, si no el 100% de los docentes, estábamos completamente de acuerdo en que había que continuar el proceso pedagógico, que la universidad pública hay que habitarla y en este momento habitarla es dar clases virtualmente, pero no se tomó un tiempo en la universidad para decir, bueno, tenemos esta situación, ¿cómo la encaramos? Y en esta improvisación, para mostrar públicamente que todo seguía como si nada hubiera pasado, eh, muchos docentes elegimos esta herramienta de Google Meet porque teóricamente tenía las características de que podíamos dictar clases virtualmente hasta 250 personas simultáneamente, digamos, en un aula, y que podíamos grabar las clases. Y ahora eso no se va a poder hacer, se van a poder grabar, pero a los 30 días se caen, se pierden las grabaciones y solo pueden entrar 100 personas. Por Jitsi se podría, pero no es muy buena la calidad si hay mucha gente, excepto que se pague. Y eso no depende de mí. Entonces, mi idea, sí, vamos a subir los videos a YouTube, pero la pregunta es cómo hacemos para estas clases. Entonces, mi idea, y si se puede seguir con la transmisión en vivo, es continuar con este formato. Eh, es difícil, difícil. Podríamos hacer una cooperativa que me gusta más, em, pero, pero es difícil arrancar de cero. Em, pero entonces, mi idea es que continuemos eh, continuemos con Google Meet. Van a poder entrar 100 personas eh, y el resto lo puede ver por streaming. Entonces, puede haber un pequeño delay y las preguntas de las personas que lo están viendo por streaming las hacen por Zulip y el ayudante, ya sea Leo o Matías, eh, van a poder hacerlo, van a poder transmitirme a mí las preguntas. Bueno, eh, déjenme aclarar un par de cosas. La UNC no pagaba. Era un acuerdo teóricamente gratuito con Google, pero la UNC sabía desde marzo que el 30 de septiembre se terminaba la posibilidad de tener 250 personas en cada sala. Pero pensó que se iba a continuar. No sé por qué pensaron eso, pero pensó que iba a continuar la gratuidad. Y entonces, de repente nos encontramos con esta situación en donde los docentes nos enteramos casi de la mañana a la noche. De hecho, ayer fue el anuncio oficial de que esto de que esto se acababa y nos encontramos con la situación de tener que ver qué hacemos, ¿no? Todavía no estoy seguro si la transmisión se va a continuar, si va a continuar la posibilidad de hacer transmisión, de hacer streaming. Entiendo que sí,
pero no estoy seguro. Sí, y acá hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para analizar. Primero, ¿por qué la UNC aceptó un servicio teóricamente gratuito, sabiendo que en algún momento iba a dejar de ser gratuito? Eh, el mecanismo de Google, y esto no es solo de Google, sino de muchas empresas, de ofrecer servicios gratuitos hasta que está imposibilitado de salir y, y una vez que está capturada en esa herramienta, nos quedamos obligados a pagar ese servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, la Fundación del Software Libre llama la atención sobre eso. Eh, entonces, una cuestión es esa, ¿qué significa usar herramientas que son gratis pero no son libres? Eh, la falta de previsión de la Universidad Nacional de Córdoba. eh, y algo más iba a decir, pero no importa. Eh, sí, entonces, recapitulando, es probable que de acá al jueves yo me entere de alguna cuestión que haga que cambie la decisión de seguir de la misma manera. En ese caso, estén atentos a la decisión perdón, estén atentos a la difusión que hagamos en Zulip y en el aula virtual. Yo voy a hacer la difusión por todos los medios. Em, yo preferiría que no, digamos, la cuarentena debería haber terminado o no. Hay gente muy seria que está analizando científicamente la situación y piensa que tenemos que seguir en cuarentena. No sé si en esta cuarentena, en este formato de cuarentena, pero tenemos que seguir en cuarentena. Entonces, si quieren opinar, me parece que es nuestra obligación como, como estudiantes universitarios, es analizar científicamente las cuestiones. Y si no sabemos, tomarnos el trabajo de hacerlo o de escuchar a quienes han analizado la cuestión. Si no, estamos en esta situación de que cualquiera puede opinar de cualquier tema eh, y, eh, y da lo mismo si alguien se pasó toda la vida estudiando algo o si simplemente tiene un programa de televisión o un programa de radio y cree que porque tiene a su disposición una audiencia puede hablar de cualquier cosa. Entonces, me parece que parte de nuestra educación universitaria es formarnos con un espíritu crítico, de poder distinguir aquellos que hablan sabiendo de aquellos que hablan sin saber. Este, y es muy complicada la situación. Yo sé que es muy complicada y que no solo hay que tener en cuenta la situación eh, sanitaria, sino también la situación económica. Pero por ejemplo, esto que está sucediendo en el chat ahora mismo de eso es mentira o Venezuela no sé qué, digo, esa es la clase de argumentos que no tiene sentido desde mi punto de vista. Así que prefiero que demos por terminada la discusión sobre cuarentena. Yo no quise iniciar esa discusión, pero sucedió, está muy bien que suceda, pero en todo caso la tenemos en el recreo. Bueno, entonces ahora voy a continuar. Pero, Agustín, ojo que yo creo que discutir es bueno, ¿eh?
siempre y cuando se hagan respetuosamente y escuchando. Y muchas veces lo que sucede en este momento es que no estamos acostumbrados a escuchar, o eso es lo que nos lleva a cierto tipo de discusiones. Bueno, entonces, eh, me gustaría que repasemos lo que hemos visto. Obviamente va a ser un repaso muy rápido. Como que el foco de esta primera parte de la materia ha sido en la derivación de funciones, la mayor parte de ellas recursivas. Y para eso, dependiendo si el parámetro principal... perdón, ahí pasó el doc. Si el parámetro principal es un natural o una lista de la función especificada, haremos inducción en los naturales o en las listas. Y una cosa que yo insisto mucho es que siempre que empecemos a hacer una derivación, pongamos la forma en que comenzamos la derivación, ¿sí? Entonces, si hacemos inducción, digamos inducción en tal argumento, inducción en n, inducción en xs, y establezcamos claramente el caso base, XS la lista vacía, si es una lista, y el caso inductivo, y yo fíjense que digo XS es igual a Z seguido de ZS, y escribo la hipótesis inductiva para ZS. Y una cuestión que apareció en la semana de consultas y también en algunas preguntas de Zulip es bueno, gracias, Tiffany. Entonces, estén muy atentos a lo que comenté por Zulip y por el aula virtual para ver cómo seguimos el jueves. Eh, entonces, decía que una situación que que aparece en varios ejercicios y que han consultado es eh, cuando aparentemente tenemos que hacer inducción sobre dos listas. Y entonces, un poco retomando alguna respuesta de Martín en Zulip, lo que sucede en general es que hacemos inducción sobre XS y en el caso inductivo, es decir, cuando tenemos que XS es Z igual a Z seguido de ZS, necesitamos hacer inducción sobre otra lista. ¿Sí? Podría ser inducción en ZS mismo, es decir, la cola de XS, o sobre otro parámetro. Y en varios ejercicios que analizamos en mis consultas, pasaba que no necesitábamos la inducción, la hipótesis inductiva de la segunda inducción, sino que nos alcanzaba con distinguir si ZS era la lista vacía o no era la lista vacía. ¿Sí? Pero ese análisis por caso es mucho más sencillo que la hipótesis inductiva. Hoy vamos a ver un ejemplo similar. Fernando, Fernando Ezequiel, ¿tenés? Ahí está. Bueno, muteé a Fernando Ezequiel. Si tenías una consulta para hacer, te pido que la hagas por el chat, porque se escuchaba muy cortado. Bueno, otra cosa que vimos fue análisis por casos, que hay un teorema del digesto que puede servir para dejar de usar análisis por casos en algunos casos. Es el teorema de rango unitario y condición. Y este teorema era útil en, por ejemplo, el ejercicio de sumar los pares
o si todos los números eran, si todos los elementos eran iguales. Después vimos modularización y ¿alguien quiere comentar qué es modularización? Alguien que no participe habitualmente. Si quieren, yo digo un nombre al azar. Por ejemplo, Florencia Anaí Solano, ¿querés comentar, ya sea en el chat o desmuteando tu micrófono? Bueno, mientras Florencia, a ver. Ajá, bueno, Franco acá dice algo, es dividir un problema complejo o largo en subprogramas. Sí, tal cual. Y entonces, o identificar un subproblema, un subprograma, eh, que lo podemos resolver independientemente del principal, este, como dice Selena. Y después vimos, la última clase, vimos generalización. Y vimos dos situaciones de generalización distintas. Una era reemplazo de constantes por variables, y eso lo vimos con el ejemplo de que todos los prefijos de x, s tienen suma no negativa. La función se llamaba psum. Y generalización por abstracción, que era agregar un parámetro a la especificación que nos permitiera obtener una hipótesis inductiva más rica o más fuerte, más general, y por eso se llama generalización. Bien, ¿y de qué se trata lo que vamos a ver hoy? Eh, bueno, en esta clase lo que vamos a ver es derivación de funciones sobre segmentos de listas. Ya está subido el práctico 3, entonces pueden empezar a verlo. Eh, y muchas de las funciones sobre segmentos de listas implican las dos cosas, modularización y generalización. Y yo puse cosas importantes a tener a mano, es el digesto de listas, que complementa el digesto de teoremas y axiomas para el cálculo de predicados y el cálculo proposicional, y consejos para la derivación de programas funcionales, que es algo que Franco escribió y que son muy útiles. Y por otro lado tenemos un teorema que no está en el digesto, pero ya lo voy a agregar, que se llama eliminación de variables. ¿Y cuál es este teorema? Bueno, fíjense que es un poquito parecido al de rango unitario y condición. Si tenemos que I es igual a C, tenemos una cuantificación sobre dos variables, ¿no? I y J. Y el rango es I es igual a C y hay alguna relación entre I y J, y tanto ni I ni J aparecen en esta expresión que la pensamos como una constante, pero puede ser una expresión que no sea una constante. Bueno, entonces esa expresión con dos variables es igual a una expresión con una sola variable, J, y reemplazamos en el rango todas las ocurrencias de I por C y en el término todas las ocurrencias de I por C. ¿Sí? Y entonces esto, que se prueba en dos pasos, usando anidado y término constante, lo podemos resolver, perdón, y rango unitario, no término constante, y rango unitario. Lo podemos resolver muy rápido. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta. Bárbaro. Ajá. Y entonces el ejercicio en el cual nos vamos a centrar
es la siguiente especificación en lenguaje natural. La lista XS es un segmento de la lista IS. Eh, entonces, ¿alguien quiere opinar? Como siempre, privilegiamos que opine la gente que no opina mucho. ¿Alguien quiere proponer una especificación formal o describir un poco mejor qué es que XS sea un segmento de la lista IS? Hola, profe. Sí, creo que en el ejemplo se refiere a que los elementos de la lista XS están dentro de la lista YS, ¿o me equivoco? Ajá. Bueno, y gracias, Tomás, o supongo que sos Tomás, Ah, pero sí, sí, veo Tom. no, de nada. Eh, em, ajá, entonces todos los elementos de la lista XS están en la lista IS. Entonces una pregunta que me surge es si vale lo siguiente. 034 de 0, 53, 3, 28, 4, 9. ¿Les parece que 034 es un segmento de la lista 0, 53, 3, 28, 4, 9? Bárbaro, buenísimo. No es un segmento. No es un... No. Entonces, no es cierto. Ajá. Pero tiene que tener un orden, dice Rodrigo, pero... Franco dijo que tienen que ser consecutivos, bárbaro, pero la especificación que había propuesto Tomás, si bien era una primera aproximación correcta, no es del todo suficiente. Entonces, a ver cómo sería esto sería más como un filter en este caso. ¿Quieres explicarlo un poco más, Tiago? Eh, ¿Que me bueno, repita? entonces, ¿Lo digo? ¿O no? ¿podrías subir un poquito tu micrófono? A ver, yo subo mi audio. Es lo más cerca que puedo estar, no sé si lo puedo aumentar más. A ver. Ahí está bien, ahí te escucho mejor. Bien. O sea, en este caso, por ejemplo, podría ser eh, números que estén entre 0 y 10 filtrados, por ejemplo, en esa lista. Ah, no, pero este es 9. Está el 9. Sí, es complicado eso. Se nos Parece complicaría. claro. Porque de la forma que lo estás pensando vos, diríamos algo así como XS es un segmento de IS, es equivalente a que filter de no sé qué y aplicado a IS y algo más, ¿sí? Es decir, que XS sea el filter de no sé qué y algo más. Pero entonces la pregunta es cómo encontramos este filter, ¿sí? Y puede ser muy difícil la especificación. Fíjate que vos pensaste en una y rápidamente te diste cuenta que no alcanzaba por eso. Entonces, no parece un camino que nos vaya a llevar. Ajá, entonces tienen que ser los elementos de XS deben aparecer en IS en el mismo orden y de forma consecutiva. Bueno, ¿y cómo lo especificarían formalmente? ¿Usaríamos índices? Entonces, sí. Se me ocurre algo como que los elementos de la lista XS son exactamente iguales a los elementos que están entre dos posiciones de la lista IS. Ajá, entonces,
a ver si entiendo lo que vos propones. Que existe un I y un J, el I es la posición de comienzo, el índice de comienzo, y J es el del final, tal que I está entre el cardinal de XS, entre 0 y el cardinal de XS, y J entre qué y qué. Fue Benjamín el que puso la sugerencia. Ah, No sé bueno, qué dirá él. pero vos no me dijiste lo de... Ah, bien, bueno, Benjamín, o quien quiera, no puede ser Benjamín No, no, es o... que yo digo, me pareció buena la sugerencia que dijo, entonces le dije. Bueno, bueno, entonces yo creo que vamos a necesitar esto, porque podría ser, por ejemplo, que XS sea la lista vacía. Entonces, en ese caso, I debería ser igual a J para que nos quede la lista vacía. Ajá, y ahora como, perdón, de IS, porque queremos que sea ahí. ¿Y ahora cómo seguimos? Ah, profe, Sí. no entiendo por qué usaríamos dos variables para hablar de las dos listas. No, no, estoy usando una sola variable. Perdón, estoy usando dos variables, pero a priori estoy hablando de una sola lista. Pero ¿por qué estoy usando dos variables? Eh, Porque necesito decir, eh, por ejemplo, ahora pongamos algo que sí vale. 034 de 53, perdón, 5303428.9. Porque yo necesito decir esta lista, la lista XS, ¿sí? La lista XS, esta es la lista XS y esta es la lista IS, ¿sí? Entonces necesito decir, la lista XS está desde acá hasta acá. Entonces uso I para referirme a este elemento, a esta posición, y J para referirme a esa posición. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo que es la propuesta. No sé, tal vez estoy equivocado. Ok, ahí entiendo. Ajá. Bueno, pero todavía nos queda el término. ¿Cómo escribimos el término? ¿Qué es lo que tiene que, acá tiene que venir algo de tipo booleano? ¿Y qué escribimos acá? Bueno, acá podríamos escribir algo así como todos los elementos, podríamos poner una cuantificación sobre K, ¿sí? Y ahora querríamos que hablar de todos los elementos de XS, ¿sí? Y ahora deberíamos escribir que, y acá me falta cerrar el parámetro, la cuantificación interna, y acá deberíamos decir que todos los elementos de XS están entre estas posiciones. Pero fíjense, otra manera de hacerlo podría decir, no voy a mover K de acuerdo a las posiciones de XS, sino a las posiciones de I y J. ¿Sí? Y entonces acá voy a decir que eh, el elemento en la posición késima de IS es igual al elemento en qué posición de... Entonces fíjense cómo vamos recorriendo esto, ¿no? En este caso tendríamos que I es igual a 1 y que J es igual a 4, ¿no? ¿Por qué?
porque esta es la posición 0 de y s, esta es la posición 1, 2, 3, perdón, 3, la posición 3. Entonces, yo voy a decir que el elemento en la posición iésima, késima, porque empiezo desde la posición 1 de IS, y ahora me tengo que referir a la posición 0 de XS. ¿Cómo hago para recuperar 0 entre K que vale 1 y las otras dos cosas que tengo entre manos, que son I y J? ¿Se entiende? Profe, yo tengo que entender, yo Sí. estoy pensando en hacer, por ejemplo, un drop del primer elemento y take de los tres siguientes. Pero ¿por qué? Pero ojo que take y drop me devuelven sublistas, ¿no? Ah, a ver si entiendo lo que vos decís. Vos decís otra cosa. Vos decís que XS es igual a hacer un Un drop del primer drop, elemento que sería 53 y de sí. los tres que sería 034 de XS. Ah, bueno, pero entonces vos no usarías esta especificación. Claro, eso es lo que se me ocurrió. Ajá. Bien, entonces a ver si entiendo la especificación alternativa. Entonces, XS es igual a tiro hasta ahí, entonces es de IS tiro hasta ahí y tomo J. ¿Sería eso? Claro, eso digo yo. Ajá. En realidad acá tenemos que cambiar un poco, porque no es J, sino J menos I. Porque J era de toda la lista. Y ahora cuando tiré I elementos, tengo que restarle los elementos que tiré para saber cuánto me quedo. Pero fíjense que la relación que hay entre I y entre cuando K vale 1. Sí. ¿No sería tirar J y después tomar I? Tirar J. No, porque si tiro J, me quedo solo con 28 y 9. Ah, entonces. Y tomar Al J revés, y las luego tirar letras. I. Ah, sí, lo que podrías hacer es tomar J y me quedo con esta parte y luego tirar I. Entonces, y eso es equivalente, ¿no? Estas dos son equivalentes. Menos mal Ah, que son claro, sí, sí. equivalentes. Sí, está bien. Está bien. Entonces, lo que sí podemos hacer es tomar J y después tirar I. Ahí va bien. Bueno, y en esta lo que podemos hacer es restarle acá I. Y entonces ahí vamos a estar moviendo acá. K se va a mover en este rango. A ver si me sale. Escribirlo medianamente bonito. Y de este lado, K se va a mover desde 0, porque I menos I es 0. Perdón. K menos I hasta J menos I. Voy a ponerlo así como para que se entienda.
Pero fíjense que en los tres casos tenemos dos índices que recorren dos listas distintas y es muy complicado. Ahora, yo les propongo una alternativa distinta. Perdón. Ahí vengo. Ustedes no ven que yo me fui a otro lado, pero me fui a otro lado. No voy a copiar eso, voy a copiar esto. Entonces, yo les puse ese ejemplo, pero podríamos poner otro ejemplo, un poco más, ligeramente más gracioso si se quiere, y entonces preguntarnos si la palabra papa es un segmento de la palabra papanata. ¿Y qué significa o pongamos APA? ¿Qué significa que APA sea un segmento de la palabra, o mejor voy a poner ANA? ¿Qué significa que ANA sea un segmento de la palabra papanata? Bueno, entonces la propuesta, obviamente podríamos decir, bueno, existen dos índices, que bla, bla. Pero, miren esto. Lo que podemos decir es que la ANA es un segmento de papanata porque existen otras dos listas, AS y CS, tal que cuando concateno AS con BS, en este caso ANA, y CS, me queda la palabra original. Y entonces, con esta idea, lo vamos a escribir de la siguiente manera, hacer un segmento. Y ahora vuelvo a X, S, E y S. Existen AS y CS, y acá en el rango no hace falta poner nada, en este caso en particular, tal que IS es igual a AS más XS más CS. Entonces, así podemos especificar que XS es un segmento de IS. Y fíjense que acá desaparecieron los índices. Cambiamos los índices por dos listas. De algún modo, si pensamos en esto de take y drop, o tomar y tirar, lo que estaríamos haciendo es quedarnos con la parte rosa y celeste, con el tomar, perdón, al revés, quedarnos con la parte celeste y verde con el tirar, y luego nos quedamos con la parte celeste con el tomar. Pero fíjense que lo podemos escribir exactamente hablando de segmentos de listas. ¿Se comprendió? Entonces, les propongo que ahora, con un poquito de demora, hagamos el recreo de 10 minutos y nos volvemos a encontrar a las 10:03. Como siempre, seguimos grabando bueno, no, paro de grabar, pero seguimos haciendo el streaming. Yo vengo en 2 minutos. Si hacen preguntas,